Buenos días. En las noticias de hoy les vamos a presentar la nueva reforma laboral y sus consecuencias. Comenzamos. España presentó este viernes una nueva reforma laboral que incluye una reducción de las indemnizaciones por despido y medidas para estimular el empleo. Es una reforma importante, es una reforma de calado y es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país. Facilitar la contratación, facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país, con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Va a atacar de raíz dos problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo: la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales y también la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo, que hace que cuando hay crisis en este país el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despido y no vía cambios y flexibilidad interna de la empresa. La reforma llega en un momento de creciente malestar social en España, con un desempleo de casi el 23%. En una encuesta realizada en la población de Ceuta nos muestra que la mayoría de las personas desconocen la nueva reforma laboral y sus consecuencias. ¿Estáis seguros que la nueva reforma laboral, como dice la señora Sáenz de Santamaría y la ministra Fátima Báñez, favorece a parados de larga duración? Con la nueva reforma laboral, el Gobierno favorece a los malos empresarios y cambia el estado de bienestar por un modelo individualista, demostrando que lo que la señora vicepresidenta dice es falso. Con la nueva reforma laboral, el empresario puede anular el contrato del trabajador sin ninguna justificación, sin indemnización para el trabajador antes de un año. Es decir, que lo más probable es que echen al trabajador antes de un año para no pagar la indemnización. Además, se atacará al convenio colectivo, lo que significa tener menos derechos en el puesto de trabajo. En principio, parecen dos personas libres e iguales, pero en el trabajo no lo son. Pues si el trabajador no acepta las condiciones que le ofrece el empresario, se morirá de hambre. Y si las acepta, deberá aguantar el salario, el horario y el lugar que diga el empresario. O si no... ¡toma por culo! Antiguamente, el patrón explotaba a sus trabajadores para sacar de su trabajo el máximo beneficio posible. Jornadas de 16 horas, sueldos de hambre, sin casa, sin sanidad, sin nada. Hasta que un día el trabajador se empezó a juntar con otros que estaban como él. Y juntos decidieron unirse para ser más fuertes. Y así nació el sindicato. O sea, que la relación entre el obrero y el patrón no es esto, sino esto. Y como la dictadura de los trabajadores está desechada por el momento, esa dictadura mola. Lo que hemos tenido en democracia ha sido esto: la negociación entre los empresarios y los trabajadores organizados en sindicatos, lo cual sí que equilibraba la relación haciéndola más igual. ¿Pero qué pasa con las empresas en las que no existen sindicatos? Pues que los sindicatos de las otras empresas, con su fuerza, obligan a los empresarios de todo un sector a firmar para todos un convenio colectivo que asegura un mínimo de derechos. El convenio colectivo es una ley y como tal está regulada y controlada por la justicia. Así, con el derecho laboral, se hace de verdad iguales a empresarios y trabajadores, mientras que los sindicatos siempre están vigilantes para que se cumpla la ley. Y más o menos todos contentos. Pero esto de la igualdad a los empresarios no les gusta y el gobierno de los empresarios llega con su reforma laboral. ¿Y qué hace esta reforma laboral? Muchas cosas, entre ellas que si una empresa no gana tanto dinero como tenía previsto, puede pasar olímpicamente del convenio colectivo y negociar por su cuenta con los trabajadores, porque los empresarios tienen muchas formas de alterar sus cuentas y declarar pérdidas cuando no las tienen. Con lo cual, la reforma laboral es un torpedo al derecho laboral. La justicia ya no protege al trabajador y los sindicatos pierden fuerza, con lo cual volvemos al esquema del siglo XIX y las empresas con pocos trabajadores vuelven a poder explotarte. O aceptas la mierda que te doy o fuera. Y ante esto, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Hacer lo que siempre hicimos, luchar, dándoles donde más le duele. A continuación vamos a mostraros una entrevista con Emilio Postigo, secretario
General de Comisiones Obreras Juventud, donde nos explica las consecuencias de la reforma laboral. Pues estamos aquí con Emilio Postigo, secretario general de Comisiones Obreras Juventud en Ceuta. Y bueno, le queríamos preguntar qué consecuencias tendría la reforma laboral sobre los trabajadores. O sea, en general, Fue un golpe durísimo en la espalda de los propios trabajadores, desde muchísimos ámbitos. Fue la propuesta de la COE durante muchísimos años, muchísimas décadas en este país, que el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta, supo introducirla en el mercado de trabajo y conseguir lo que buscaban desde hace mucho tiempo, esa flexibilización del mercado laboral que provoca que los trabajadores hoy en día pues tengan muy complicado el afrontar el día a día y el afrontar su puesto de trabajo siempre con el miedo de la presión de los empresarios o de la propia administración. Son varios, como ya te he dicho, son varios enfoques, que se puede hablar de la entrada de las ETT, las empresas que sitúan a los trabajadores que son, tienen capacidad para situar trabajadores en las empresas, que a través de las propias cotizaciones de los trabajadores consiguen tener la importancia que ellos buscaban y además con dinero público. Ahora ya el mérito, la capacidad y la igualdad queda en segundo plano a la hora de poder encontrar un puesto de trabajo y son las ETT las encargadas de colocar a la gente teniendo en cuenta valores subjetivos, algo que creo que creemos que es injusto y que además abre la puerta a la entrada de empresas privadas en cuestiones tan importantes como ya te digo, la igualdad, el mérito y la capacidad. El contrato emprendedor, que ha hecho tantísimo daño al colectivo joven, el contrato emprendedor que fija una estancia de prueba de hasta un año. Situar una estancia de prueba de un año significa que cualquier joven puede ser despedido durante ese año sin derecho ni a paro ni a indemnización, y ha provocado, entre otras cosas, y tú como joven seguro que también eres consciente, ha provocado el éxodo de miles y miles de jóvenes a otros países. El descuelgue de los convenios es fundamental en la negociación colectiva en este país. Después de la reforma laboral de febrero de 2012, se ha quedado prácticamente en todo el poder para el empresario o para la administración y prácticamente ningún poder para los trabajadores. ¿Por qué? Porque se ha priorizado el convenio sectorial por encima del convenio de empresa. ¿Esto quiere decir? Que a la hora de negociar las condiciones de trabajo en la empresa es mucho más fuerte el poder que tiene el empresario por el miedo que tienen los propios trabajadores a ser despedidos, que ahora hablaremos del último y cuarto enfoque que me parece fundamental, que es la modificación de los despidos, tanto a la hora de ser despidos procedentes, que veremos que son prácticamente todos ya, a despidos procedentes. El descuelgue de los convenios se pueden producir dejando el propio empresario interesadamente durante 2 años sin renovar, sin negociar un convenio. Esto hace que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa pasen al convenio sectorial en el caso de que tengan un convenio sectorial. Si en el caso de que no tengan un convenio sectorial, estos propios trabajadores que han tenido durante muchísimos años una serie de condiciones de trabajo conseguidas y conquistadas por el esfuerzo de ellos mismos, pasarían al Estatuto Básico de los Trabajadores, es decir, a lo mínimo, a la base mínima que tiene este país en condiciones de trabajo. Esto es un atropello a la negociación colectiva. Esto es dejar prácticamente sin herramientas a los trabajadores a la hora de poder afrontar y negociar los problemas que tienen en la propia empresa. ¿Y qué arma utiliza el empresario? La mejor herramienta que le han dado, el despido. Hoy en día el despido procedente, prácticamente la causa o la excusa para justificar el despido procedente son todas, desde no tener los mismos beneficios que el año anterior. Un empresario o una empresaria no necesita que la empresa tenga pérdidas, sino simplemente que obtengan menos beneficios que el año anterior. Esto provoca que el despido pueda ser procedente y por lo tanto se le pague hasta 20 días por año trabajado como un máximo de 24 mensualidades. El despido improcedente ya no lo tiene que justificar la empresa, sino que tiene que demostrar el propio trabajador de que ese despido improcedente conlleva a ello costas judiciales. Hay que ir a los juzgados, tiene que pagar el propio trabajador de sus costas, de su propio dinero, las costas judiciales de demostrar que su despido es improcedente, y en el caso de que lo pierda, además tendrá que pagar las costas de su contrario, con quien se ha enfrentado
Esto abre un abanico de posibilidades inmenso al sector empresarial, que además, en contra de lo que dice el gobierno del Partido Popular durante estos 4 años, desde la aplicación de la reforma laboral, durante sobre todo el primer año y medio, se produjeron cerca de 1 millón de despidos en este país. O sea, se subieron hasta un 2,8% el porcentaje de despidos, de parados que había desde la entrada en febrero de 2012 a febrero de 2013. Se produjo lo que ellos buscaban con ansiedad, y es flexibilizar tanto el mercado de trabajo que, pese a que ellos lo decían, como Fátima Ibáñez decía, se ha normalizado, se ha regularizado el mercado laboral, no. Lo que se ha provocado es que las empresas vacíen sus despensas de trabajadores pagando unos despidos ridículos, y además provocan que España se convierta en un país de migajas. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la necesidad de tener que trabajar, de llevar un sueldo a tu casa, de ayudar a tus padres, de ayudar a tus hijos, acepta cualquier tipo de trabajo. Se han creado trabajos de un día, trabajos de una semana, trabajos de un mes. Vemos como el 97% de los contratos que se firman en España son temporales o prácticamente de días, mientras el 3-4% son indefinidos. Y teniendo en cuenta que el indefinido prácticamente tiene las puertas abiertas a ser despido cuando el empresario quiere, o sea, hemos convertido a España en un país, como yo digo, de migajas. ¿Crees que una parte de culpa la tiene la sociedad española por no unirse los trabajadores? Por ejemplo, como vemos en Francia, que ahora están quieren implantar una nueva reforma laboral, y hay trifulcas diarias en Francia, hay muchos a los trabajadores. La movilización siempre es importante. Está claro que este país ha pecado de pasividad a la hora de afrontar los problemas que se le venían encima. Esa pasividad ha provocado que el Partido Popular no solo aplique este tipo de políticas, sino que consiga una mayoría absoluta, que ha sido la vía de acceso para aplicar todo el concepto neoliberal dentro del propio mercado de trabajo, mercado laboral. Está claro que la pasividad de la sociedad española les ha dado fuerza, y luego a la hora de responder, cuando se convocaron huelgas generales en este país, a la hora de responder, pues preferimos, o muchos de los trabajadores prefirieron no apoyarla, no salir a la calle, no reivindicar otro tipo de políticas, y yo le fomentaba que el Partido Popular se viese indestructible y avanzase sin ningún tipo de oposición. Eso hoy en día creo que está cambiando. O sea, creo que la gente ha llegado a un momento que ya no aguanta más, que parece que se está reivindicando que quiere otro tipo de sociedad, quiere una sociedad europea diferente, la que ellos han creído, han crecido y han aprendido, y parece ser que esa fuerza que tenía el Partido Popular cuando ganó las elecciones, hoy ya no la tiene. Pero es más, parece ser, y ahí se refleja en la calle, movimientos como por ejemplo la manifestación por la dignidad que hubo en Madrid, donde más de 2 millones de personas salieron a la calle, demostraron de que el pueblo español, los ciudadanos de este país, no se van a quedar más pasivos y van a ir tomando riendas sobre su propio futuro. En este caso somos optimistas, pero es cierto que lo que ocurrió desde la entrada del Partido Popular y la respuesta de la sociedad, entre ellos incluyo todos los organismos sociales, tanto sindicatos como partidos políticos, actuaban de manera muy pasiva, con muy pocos apoyos y sin saber dar en la clave para intentar fomentar esta reivindicación que nunca se debe perder. En clase hemos tratado sobre el concepto del TTIP, el Tratado de Libre Comercio. ¿Nos lo podría resumir? Bueno, hablar del TTIP es aventurarse demasiado, porque se están encargando bastante bien las instituciones en intentar que la sociedad no conozca absolutamente nada del TTIP. Solamente puedo dar mi valoración a nivel de informativa de lo que yo he recogido de los propios medios de comunicación. Por lo que entiendo, creo que es la perversión absoluta del propio capitalismo en lo que se refiere al mercado, probablemente al mercado de trabajo también, pero sobre todo al mercado y a los productos que consumimos día a día, con el medio ambiente igual, con la protección animal igual. Yo creo que es la perversión absoluta en todo ese entorno. Dar la vía de acceso, dar la posibilidad a que Estados Unidos comercialice sus productos sin ningún tipo de control, algo que creo que es base fundamental y que reconoce a Europa como un país, como un continente, un país de países serios, y que creo que con la aplicación de este tratado transatlántico llegaría y perjudicaría no solamente en conceptos laborales, que creemos que sí, sino también en lo que consumimos
ya por último, unos estudios que han salido, Ceuta ocupa la ciudad con más paro europeo juvenil, casi un 80%. Y luego es una ciudad que tiene un alto índice de juventud, entre 15 y 30 años. ¿Cómo explicas eso y por qué crees que ocurre eso? Bueno, la situación del paro en Ceuta también hay que aventurarse bastante para hablar de ella, ¿no? Podemos coger los datos y los datos son escalofriantes. Si te hablas de perversión del DP, hablar de políticas de empleo en la ciudad durante los últimos 20 años también es perverso, porque ver cómo la ciudad va aumentando año tras año el número de parados y paradas, en este caso el colectivo joven, que es el colectivo más desfavorecido en la ciudad, pues te quedas perplejo de que un gobierno que tiene la posibilidad de aplicar políticas durante 20 años provoca una situación desesperante entre la población joven. Esto también está provocando un gran éxodo de jóvenes a la península y a otros puntos de Europa. Esto es perjudicial para Ceuta, esto es hipotecar el futuro de Ceuta, esto es dejar a la ciudad sin ese espíritu de trabajo, sin ese espíritu innovador de la juventud, en una ciudad que necesita de su gente joven. Esto se ha producido, está claro que por la poca perspectiva de futuro que tiene el Partido Popular, que sabe que gana las elecciones con mucha facilidad, tiene un rédito electoral enorme y por tanto no tiene la necesidad de buscar las soluciones y sentarse con los agentes sociales y económicos para buscar soluciones de cara a que la ciudad sea próspera y se pueda de alguna manera defender estos indicadores de desempleo. Desde Comisiones Obreras lo hemos defendido por activa y por pasiva. Sabemos que en la ciudad buscar un nuevo modelo económico es complicado, pero creemos que puede ser posible, y sobre todo la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. Esto es fundamental. Ceuta tiene que recuperar el terreno militar, Ceuta tiene que utilizar el terreno militar para buscar nuevos yacimientos de empleo, Ceuta tiene que buscar un enfoque turístico distinto. ¿Cómo? Pues tiene que dejar de estar en manos de los piratas del estrecho, del monopolio que existe en el estrecho entre empresas, e intentar ser atractivo turísticamente. ¿Cómo? Aprovechando su gran interés cultural, su gran interés de patrimonio. Somos una ciudad atractiva, somos el puente de Europa con el resto de África. Eso no lo utiliza la ciudad, es más, parece ser que no quiere ni hablar de ello, porque suena extraño, suena ajeno al conocimiento, a la idea de ceutí que quiere llevar el Partido Popular al exterior. Esto es perjudicial, esto provoca que la ciudad prácticamente no tenga casi ninguna salida laboral. Vemos como el comercio, vemos como las pequeñas empresas prácticamente no tienen margen de maniobra, como los puestos de trabajo que se ofrecen a la sociedad ceutí son principalmente estacionales. Cuando llegan las navidades, pues un grupo de privilegiados y privilegiadas encuentran un puesto de trabajo durante pocos meses. Cuando llega el verano exactamente igual, para el poco turismo que accede a la ciudad, y las pequeñas obras que se van haciendo, que dan puestos de trabajo en muy poca medida a los obreros en la ciudad, porque además sufrimos el prejuicio de que la ciudad no fomenta el empleo ceutí y por tanto muchos de los trabajadores que vienen a Ceuta son de fuera. Entonces es una situación complicada, pero que se produce desde mi punto de vista, desde la pasividad y el no querer iniciar las políticas necesarias y sobre todo consensuadas para cambiar el modelo económico de la ciudad, que hoy en día está agotado, y que si seguimos en esta iniciativa, en esta vía, pues esa cuerda que se va tensando cada día y que vemos como que los jóvenes siguen aguantando esta situación de desempleo, va a explotar. Algún día Ceuta tendrá que explotar, porque Ceuta no puede seguir manteniendo un 80% de paro juvenil. Pues eso es todo, Emilio. Un placer a mí dialogar contigo y ya está, y esperamos el próximo debate. Por último, os enseñaremos estas gráficas donde se muestra el interés de la población en la sanidad, ante todo. Luego seguida muy de cerca de los inmuebles y de la educación. Estas gráficas nos demuestran que los políticos de hoy en día escuchan muy poco a la ciudadanía y cada vez nos hacen menos caso.